¿Cómo estás, Giuseppe? Muy buenos días. Muy bien, sí, claro que sí. Muy bien. Oye, Giuseppe, pues noticias en Chile, ¿no? Gana la derecha, pero es motivo de un buen análisis, sin duda alguna. Así es, como era previsible, después de la primera vuelta gana el candidato de extrema derecha Kast, que será a partir del 11 de marzo del 26 el próximo presidente de la República de Chile. Y bueno, una derrota histórica para la izquierda, por la primera vez que la ultraderecha llega en democracia después de la dictadura de Pinochet. Recordad que Kast es un seguidor de Pinochet, votó para que siguiera en el referéndum del 88, digamos, a Pinochet con su, digamos, gobierno militar y es también viene de una familia de exiliados nazis en Chile. Fue felicitado por Donald Trump, claramente por Javier Milei, y lo interesante es cómo los diferentes gobiernos de América Latina lo felicitaron, desde Lula, Sheinbaum y la declaración de Petro y Maduro. Lo que refleja, querido Ricardo, digamos, un mundo en el cual los neofascismos van avanzando cada vez más dentro de este sistema democrático que tenemos. A ver, aquí hay digamos, el primer párrafo de la nota del New York Times que me sorprende mucho, que precisamente retrata un poco lo que es este personaje, ¿no? De la política chilena y dice, nuestras ideas ya ganaron en Estados Unidos, en Italia, en Argentina, dijo en la radio chilena un día después de la toma de posesión del presidente Trump en enero. Y en Chile también vamos a ganar. Es decir, forma parte, ¿no?, de estas propuestas ultraderechistas a nivel internacional que, pues, si volteamos un poco, pues se veían incipientes hace algunos años y que hoy crecen y crecen de manera preocupante, Giuseppe. Así es, sí, claramente es un seguidor de Trump, de Giorgia Meloni, de Javier Milei. Y aquí, como bien señalas, hay como entender hoy a los neofascismos, es decir, cómo se constituyen y cómo avanzan a lo largo y ancho del mundo. Y no solo hay que entender a estos neofascismos, sino cómo se puede dar la respuesta a estos fascismos que se van estableciendo a lo largo y ancho del mundo. El fascismo no solamente es una cuestión cultural, también es, digamos, un proyecto que intenta, digamos, dar solución a problemas sencillos y entonces es donde justamente atrae a millones de personas porque las crisis que vivimos hacen que desde problemas como pueden ser considerados que la inmigración, el tema de las crisis sociales y económicas, hacen que ellos digamos, soluciones tan sencillas que la gente cae en esos proyectos. Pero sin embargo, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando porque CAST, bueno, las declaraciones que tú señalas, lo que hace es también advierte a la población migrante que está en Chile. Hay más de 500.000 personas extranjeras que deben de abandonar Chile porque va a haber mano dura. Entonces, es una situación preocupante. También hay un debate interno dentro del centro izquierda chileno sobre lo que sucedió. Algunos acusan a Boric de no haber sabido mantener, digamos, este frente de izquierda unido, sobre todo después de la debacle que tuvo Boric justo después de haber sido electo en 2022, en 2021, pero en 2022 viene esta debacle de no poder, digamos, aprobar la reforma a la Constitución chilena. Entonces, una situación compleja para Chile, un país que ha sufrido una dictadura que llegó a finales de los 80 a la democracia, pero que hoy vuelve con un presidente a partir del marzo del 26 como uno de los seguidores y simpatizantes del ex dictador Pinochet y en esta red internacional de extrema derecha que liga a Estados Unidos, a Italia, Argentina, pero también está en Ecuador Noboa. Es una cuestión bastante compleja la que vivimos a nivel mundial. A ver, hay que entender un poco la lógica también de electoral, podríamos decir, de Chile, ¿no? Que por lo que hemos visto prácticamente van una y una, ¿no? Es decir, una la gana la derecha, una la gana la izquierda, una, o sea, eso es un poco la lógica que hemos visto en Chile. Pero, a ver, ¿observas que esto tiene que ver
en términos políticos a vacíos, a fallas evidentes dentro del gobierno de Boric? ¿O es un tema de marketing, es un tema de condiciones internacionales, o todas a la vez, ¿no? Que también puede ser. Pero ¿cuál es tu diagnóstico del por qué pierde de esta forma la izquierda en Chile? Bueno, pierde la izquierda en Chile por varios motivos. Principal para mí es la alejamiento entre el gobierno y las masas populares que lo llevaron al gobierno Boric en 2021. Y en ese sentido, la gran dificultad que tiene el progresismo latinoamericano es la de poder dar respuesta rápida a problemas reales y sobre todo en un país en el que la privatización, el neoliberalismo ha sido incipiente a lo largo de estos últimos 30 años. También otro elemento, como bien dices, es el elemento internacional. Hay una ola neofascista en el cual no solo hay una red de estos simpatizantes o de estos dirigentes, sino que logran atraer a las personas, a masas, justamente con base a lo que te decía anteriormente. Tienen la capacidad ilusoria de decirle a la gente, nosotros vamos a resolver los problemas que más a ustedes los acecan. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, el tema de la desigualdad social. Entonces, la gente, frente a la falta de resultados inminentes, porque también hay que decir, es difícil cambiar la situación de un día para Claro, otro. claro, claro. Entonces se va de plano con estos gobiernos de la extrema derecha que avanzan de manera brutal a lo largo y ancho del mundo. Esa es la gran preocupación. Hay también grandes oligarcas que los financian, desde Elon Musk. Acuérdense que Elon Musk ha sido uno de los financiadores de estas redes a nivel mundial. Ha participado, por ejemplo, en las reuniones del partido nazi ADF, parece que se llama, de Alemania, financiándolo, pero ha hecho declaraciones sobre todo los partidos de extrema derecha que hay en América Latina, en Europa. El mismo Trump, por ejemplo. Hay un caso en este momento, por ejemplo, en Honduras, de grave crisis institucional, donde Trump libera al expresidente Juan Orlando, acusado de narcotráfico y condenado a 45 años, y apoya a su candidato de extrema derecha en Honduras, donde hay en este momento una situación muy complicada. Entonces, es un problema grave que vive el mundo y me gustó mucho la declaración que hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, donde decía, cuando hay un alejamiento de los movimientos sociales, lo que sucede es justamente, y no hay respuesta que el gobierno pueda dar a las masas, eso es lo que sucede en las sociedades, es decir, el avance de la extrema derecha. Sí, sí, efectivamente. Donde hay un vacío, algo lo tiene que cubrir, ¿no? Y lo cubrió las narrativas de la extrema derecha en Chile, ¿no? Así Y es. bueno, me causa un poco de conflicto. Digo, no es que sepa yo mucho de la historia de Chile y todo, pero tanto Boric como su equipo, pues son de esa generación que desde prácticamente adolescentes fueron activistas, ¿no? Sí, Y su claro. acercamiento con la sociedad, pues era orgánica, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Elitismo, exceso de burocracia, un vacío en las estrategias de políticas y de marketing. ¿Qué sucedió desde tu punto de vista, Giuseppe? Es una muy buena pregunta, Ricardo, para analizar la historia de Chile en términos políticos. Ese alejamiento de que tú hablas no es reciente. Acordémonos que en 2021 Boric no llega de manera fácil a la presidencia. Acordémonos que en la primera vuelta hasta pierde contra Kast, actual presidente electo, y gana en la segunda vuelta gracias al miedo que la gente, que el centro izquierda hace, digamos, suscitar en torno a la gente por la llegada de un posible candidato de extrema derecha. Y la promesa justamente era eso de resolver los problemas incipientes de Chile. Pero contestando básicamente a tu pregunta, ¿qué sucede? Después de este movimiento estudiantil chileno que va a la par, si se acuerdan, del movimiento Yo Soy 132, estamos en esos años, en la segunda década de este siglo, lo que sucede es que estos chicos llegan a ocupar cargos importantes, pero se van a enfrentar internamente, yo creo, a dinámicas de partidistas tradicionales que también los involucran en otras luchas internas entre ellos. Pero al mismo tiempo, el hecho de llegar al gobierno no significa necesariamente poder resolver problemas estructurales de la sociedad. ¿A qué me refiero, Ricardo? Me refiero, ¿cómo resuelves tú llegando al gobierno un tema de una sociedad en la cual la educación está totalmente privatizada y la salud está totalmente privatizada?
es muy, muy complejo. Se requieren reformas estructurales en un contexto en el cual tú como país tienes que tener índices macroeconómicos igual, digamos, en línea con las indicaciones que te dan los organismos internacionales. Entonces, esto es uno de los problemas que han enfrentado. Y en el caso específico de Chile, hay un tema que lo discutimos aquí hace un par de años, es el tema de la reforma constitucional. Si te acuerdas, hubo una protesta en torno al alza del precio del metro en Santiago de Chile y a partir de ahí se fragua un movimiento que busca justamente revertir, digamos, una constitución post-pinochetista, pero que mucho se basaba en, digamos, en situaciones de la misma dictadura. No lo logra Boric, no lo logra este grupo y hay una división interna entre ellos. Entonces, la sociedad chilena vive todos estos acontecimientos también en un contexto no solo nacional, sino internacional, donde está en este momento, por ejemplo, el primer gobierno Trump, hoy se vive el segundo gobierno Trump con un proyecto político de extrema derecha mucho más profundo, y estas complejidades hacen justamente que hay que repensar mucho al papel del progresismo. Y te vuelvo a repetir, lo que dijo nuestra presidenta es fundamental. Debe de haber una alianza entre las masas y los movimientos con los partidos de gobierno. Si se rompe esto, dentro de una democracia liberal, se rompe el motivo central para que, digamos, del por qué un gobierno, digamos, sirva a la población para Claro. darle respuesta a esas necesidades básicas. Híjole, pues qué lección tan fuerte, ¿no? Perder las bases de apoyo, pues es perder prácticamente todo, ¿no? Y creo que eso es lo que le sucedió a Chile en este momento. Giuseppe, Así pues es. muchas gracias por analizar esta situación allá en Chile. Y bueno, pues también es una lectura, ¿no? Que hay que hacer a nivel internacional. Te mando un gran abrazo, que la pases muy bien, felices vacaciones, todo lo demás. Y con mucho ánimo, pues retornamos en la primera semana de enero. Muchísimas gracias, Giuseppe. A ti, querido Ricardo, un fuerte abrazo para ti y todo tu equipo. Que tengan unas excelentes vacaciones, feliz Navidad y feliz 2026, sobre todo lleno de salud, que es lo más importante en esta vida. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, descansen, porque si lo merecemos. Este descanso de 2 semanas va a ser fundamental. Así es. Gracias, Giuseppe.